Es un sector que presenta muy serias deficiencias en cuanto al desarrollo. Es un sector que hoy tiene como principal característica en que el desarrollo se ha dado de manera muy desigual, con un sector muy pequeño, muy capitalizado, pero muy pequeño, y un amplísimo sector de productores del campo en un proceso de estancamiento económico y en un proceso de estancamiento de cada una de las ramas de productivas que tienen que ver con la generación de alimentos para el país. Es un sector que tiene problemas estructurales muy serios derivados de la penetración en el mercado, de la pérdida del mercado interno. Es un sector que tiene un problema muy serio en la capacidad productiva derivado del abandono que el gobierno federal, el gobierno mexicano ha hecho en cuanto a su responsabilidad de fomentar la producción de alimentos para los mexicanos. Es un sector que ha perdido su capacidad para producir sus propios insumos, desde semillas, fertilizantes, asistencia técnica. Hay un problema serio en el tema de financiamiento. Prácticamente la banca social, la banca de desarrollo y la banca privada la atienden de manera muy tangencial. Es un sector que presenta serios déficits en cuanto a la rentabilidad de los productos, etc. Todo eso obviamente va acompañado pues, de procesos totalmente indeseables en cuanto a la generación de más pobres. Hay un incremento lamentable de pobreza en el sector rural, sobre todo en el sector rural, y es un proceso que ha llevado a que millones de productores pues, prácticamente estén en la quiebra. Yo creo que el gobierno federal hizo un proceso de aplicación de reformas estructurales que no contemplaron al campo. Perdimos lamentable y desafortunadamente la posibilidad que en el marco de lanzar reformas estructurales el campo fuese contemplado como un sector prioritario en las necesidades de la nación. No hay reforma, solamente se plantearon parches para el desarrollo. Es un sector que ha venido generándose de manera inercial, no hay planeación de largo plazo para el campo y evidentemente pues, se ha aplicado una estrategia que fomenta más la inversión extranjera en la importación de alimentos que en la producción de los mismos al interior de México, por un lado, y por el otro es un sector que sobre todo ha impulsado pequeños sectores de producción de alimentos para exportar, pero no para el mercado interno. El Tratado de Libre Comercio generó las condiciones para que los competitivos fueran los extranjeros en México, no los mexicanos. Sectores como el maíz, como el frijol, evidentemente fueron abandonados. Se supone que uno de los acuerdos sería que se buscaría que en un lapso de 15 años se tendría que tener un sector competitivo en el tema de la producción de granos básicos y en otros como el caso de leche, el caso de frijol, el caso de todos estos productos, y que sin embargo simple y sencillamente se conformaron con darles un apoyo tipo Procampo, que pues aparte de ser total y absolutamente insuficiente, con el tiempo, en lugar de convertirse en un mecanismo de financiamiento para la modernización de los productores de granos básicos, se convirtió en un subsidio al consumo y naturalmente pues hoy lo lamentable pues es que los productores de esos tipos de productos pues en la práctica son totalmente vulnerables a la competencia extranjera. No podemos competir contra los productores de Estados Unidos que tienen una rentabilidad cercana a las 18, 20 o 22 toneladas de maíz por hectárea frente a los productores de maíz de Veracruz que solamente en el mejor de los casos levantan 5 o 6 toneladas y en la mayoría de ellos 3 toneladas. Lamentablemente el tema es que México considera a sí mismo, a su sector agropecuario, como si fuese un sector
como un sector que necesita más que nada ayuda para que no se muera, pues. ¿Sí? O sea, y no los consideran como productores, los consideran meramente como un sector al que hay que ayudarle para que no desaparezca. Entonces, bajo esa perspectiva, pues evidentemente al campo le canalizan, a lo mejor despensan, pero no le canalizan los insumos, los recursos, el financiamiento, las estrategias de desarrollo y de planeación que les permitan que salgan adelante mediante su capacidad productiva y su capacidad de innovación. Y eso pues evidentemente ha llevado a los productores a una situación que pues no logra revertir los graves efectos que tiene la competencia de los productores extranjeros con relación a lo que producimos aquí en México. Reforma estructural para el campo. Lo dijimos cuando arrancó el gobierno de Peña Nieto, lo seguimos diciendo ahorita. Sabemos que ya es demasiado tarde para el gobierno de Peña Nieto a lanzar una reforma de este tipo. Una reforma que debería incluir mecanismos que permitieran la protección del mercado interno con relación a la competencia desleal que hacen productores de otros países, no solamente los norteamericanos, sino también los del sudeste de Asia, que subsidian sus productos, los ponen por debajo de los precios del mercado y nos lo mandan a un precio mortal a México. Y digo mortal porque eso ha implicado que hoy productores como los arroceros prácticamente están al borde de la extinción. Entonces, evidentemente nosotros lo que planteamos es que se debe de establecer mecanismos que permitan garantizar el mercado interno hacia los productores mexicanos, pero también que permitan que los productores del sector social se incorporen a los procesos de transformación de valor de sus materias primas, porque hoy un campesino, un productor del sector, prácticamente su único destino es para que produzca materia prima para la gran empresa o para los industrializadores. Evidentemente que se lleva el recurso que genera el mercado o el precio que lleva el mercado, pues son básicamente los industrializadores y distribuidores, no el productor de materia prima. Podríamos decir que todo el mundo gana mucho, excepto los productores que generan ese recurso. Bueno, nosotros hemos hecho un proceso de gestión muy fuerte para tratar de revertir las situaciones en lugares y regiones específicas de nuestro país donde tenemos base de uvocepista. El gran problema es que esto debiera de ser una preocupación nacional y debería de originarse como una política nacional o como una estrategia nacional de desarrollo de las comunidades y del campo mexicano. Hoy la verdad es que pues, las organizaciones campesinas gestionamos, hacemos, peleamos, luchamos, pero el problema no se va a resolver sino a través de la ejecución de mecanismos de política pública que permitan pues, que todos estos inconvenientes y que todas estas desviaciones que genera la globalización pues vayan siendo reducidas. ¿Nos puede hablar sobre las marchas que han realizado en pro del campo? Sí, este año yo creo que hecho por lo menos 10 movilizaciones hacia México en diferentes momentos, en diferentes dependencias. Tiene que ver efectivamente con esa falta de sensibilidad hacia los productores mexicanos, pero también tiene que ver con la falta de sensibilidad, por ejemplo, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que periodo tras periodo ha venido recortando el presupuesto para los INPO, para los programas que atienden a los productores nacionales y que ha contribuido a que este sector esté prácticamente en un proceso de estancamiento económico. Los industrializados, todos los industrializados. El gran problema es que nuestra estructura de producción en el campo se genera en productos en fresco. Esos productos en fresco, pues sucede, por ejemplo, como en Estados Unidos, con el ganado mexicano. Nosotros exportamos ganado en vivo. Allá lo industrializan y nos lo regresan ya cortado en filetes. ¿Sí me explico? Entonces, pues evidentemente el sobreprecio se queda allá, no aquí. Y eso está golpeando a nuestros productores. Entre otros. El caso del maíz, por ejemplo, evidentemente todo el mundo sabe que la ganancia está en la industrialización, en la fabricación de los cornflakes, en la fabricación de los diferentes derivados, no en que te venden el maíz de a 5 pesos. Digo, si una latita de cornflakes de 1 kilo te cuesta, me parece que como 80 pesos, frente a 1 kilo que 5 pesos te cuesta el kilo de eso, pues, o los deshidratados que siempre lo hemos dicho, o sea, el kilo de piña en fresco cuesta 5 pesos, 4.60, y el kilo de deshidratado embolsado en las tiendas de autoconsumo te cuesta 2.990 pesos.